Revolución en verde. Capítulo 67. Todos los caminos conducen a Reika. Algo sonaba, y Eri no sabía cómo reaccionar. Solo sonaba cuando Overhaul iba a desmontarla. Pero esto llevaba sonando mucho tiempo y Overhaul no aparecía por ningún lado. El amable hombre verde que la había alejado de Magne, la mujer que se hacía llamar la hermana mayor de Eri, había dicho que Overhaul nunca más podría hacerle daño. Pero claro, otras personas habían intentado sacarla antes y habían dicho cosas similares. Overhaul la había obligado a observar cómo los desarmaba pieza por pieza antes de hacerle lo mismo a ella. Siempre fue su culpa cuando la gente salía herida. Ella no quería que ese simpático hombre verde saliera lastimado. Eris se hundió más bajo la sábana blanca y almidonada de su cama. No creía que fuera la misma cama que Overhaul le había dado. No tenía manchas de sangre. Por otro lado, las barandillas que la mantenían encerrada y las ruedas en la base le resultaban demasiado familiares. El resto de la habitación era igualmente diferente, lo suficientemente visible como para notarlo, pero lo suficientemente familiar como para darle un vuelco en el estómago. Aparte del ruido de las máquinas, había cables, tubos y alambres que recorrían las paredes y una cortina que separaba a Eri del resto de la realidad. Sin embargo, la luz era diferente. Una cálida luz amarilla que se reflejaba en lo que podría haber sido una ventana, en lugar de la fría luz fluorescente azul con la que Overhaul prefería trabajar. Eri pensó que tal vez si pudiera inclinarse un poco hacia la derecha, podría ver a través de la cortina. El sonido de una puerta al abrirse robó la atención de Eri, que se quedó paralizada. El movimiento hacía ruido, y el ruido era peligroso. Podía oír un par de voces sobre un fondo de tonterías, hablando de biomarcadores y evaluaciones, y usando una jerga que solo había oído a Overhaul. Ninguna de las dos voces era de Overhaul, pero Eri sintió que se le helaba la sangre al oírlas. Quizás, solo quizás, si Eri se quedaba quieta, ninguna de las voces la notaría y simplemente seguirían su camino. Quizás el amable hombre verde regresaría y se aseguraría de que estuviera a salvo. No recordaba mucho de lo que pasó después de que ese hombre la sacara del edificio Yakuza. Overhaul siempre la había hecho entrar y salir por los túneles, así que nunca había visto la entrada principal. Solo recordaba a una serie de personas con disfraces extraños que la observaban antes de empujarla a ella y al hombre de pelo verde en otra dirección. Finalmente, Eri se desvaneció y se quedó dormida. Al despertar, estaba en esa habitación y el amable hombre verde no aparecía por ningún lado. Nunca había podido permanecer despierta mucho tiempo en sus salidas del complejo. Overhaul le había comentado que sus niveles de energía estaban más bajos de lo debido. En este caso, el estrés de la fuga probablemente empeoró las cosas. Ahora, sin embargo, estaba completamente despierta, escuchando atentamente cada palabra que se decía en la puerta. No entendía la mayoría, pero aún así estaba en alerta máxima. Al cabo de un momento, una de las personas se adentró en la habitación, rodeando la cortina que rodeaba su cama y parándose a los pies. Llevaba una bata blanca limpia, muy parecida a la que llevaba Overhaul antes de empezar a trabajar en Eri. Generalmente no estaba limpia al terminar. Esta persona, sin embargo, no era Overhaul. Aparte de eso, no llevaba ninguna máscara, ni de pájaro ni de ningún otro tipo. En cambio, tenía la cabeza cubierta de un pelaje corto, peludo y marrón, con un par de orejas redondas que sobresalían de la parte superior. Parecía uno de los osos de peluche que sus guardias le compraban de vez en cuando para animarla. Eri se preguntó qué había pasado con esos animales de peluche cuando el simpático hombre verde vino a buscarla, pero descubrió que en realidad no le importaba. Hola, señorita. Me llamo Dr. Yuki, pero puede llamarme Dr. Osos si quiere. ¿Cómo se siente hoy? El hombre habló con una voz suave y cálida, como su rostro, pero Eri no se dejó engañar. Permaneció inmóvil, mirándolo con los ojos muy abiertos. Pasó un par de segundos antes de que el hombre volviera a hablar. No te preocupes, no tienes que hablar si no quieres. Sé que has pasado por mucho, después de todo. Pero necesito asegurarme de que estés bien. Eri dejó de escuchar en ese momento, cuando el hombre empezó a sostener un pequeño objeto metálico que colgaba de su cuello para describir su efecto. No importaba cómo empezara esto, ella sabía cómo terminaría. Cada vez que Overhaul comprobaba su salud, siempre terminaba insatisfecho por una u otra razón. Nunca le dio una explicación de qué había hecho mal ni cómo podría mejorar en el futuro. Simplemente la desarmó antes de volver a armarla. Presumiblemente, al hacerlo, arregló lo que le fallaba. Pero él nunca había arreglado su maldición.
Por eso siempre les causaba problemas a todos. Así fue como hizo desaparecer a su papá y por eso su mamá la abandonó. Por eso Overhaul la mantuvo encerrada, para que no pudiera hacerle lo mismo a nadie más. El hombre oso de peluche con bata blanca presionó un trozo de metal frío contra la espalda de Eri, y ella se estremeció ligeramente, sorprendida. Lo siento, dijo el hombre. Sé que puede hacer frío. Ahora, por favor, respira hondo por mí. Eri se encontró siguiendo sus instrucciones automáticamente, esperando a que comenzara la verdadera inspección. Overhaul a veces usaba herramientas como esta para empezar, pero siempre recurría a las agujas y los bisturíes al poco tiempo. Para sorpresa de Eri, la siguiente herramienta que usó el hombre oso de peluche fue un lazo de tela alrededor de su brazo. Se tensó hasta el punto de incomodarle, pero no de dolor, antes de soltarse por sí solo. Después, una pequeña linterna que usó para mirarle los ojos, las orejas y la boca. Una parte de Eri aún se aferraba a la esperanza de que tal vez esta persona no fuera tan mala como Overhaul, la esperanza de que tal vez realmente se preocupara por ella. Había intentado reprimir esa esperanza tantas veces en el pasado. Después de todo, que Overhaul la destrozara le dolía mucho más, cuando esperaba que no lo hiciera. Mejor no tener ninguna esperanza. Pero por mucho que se lo repitiera, cada prueba que este hombre le hacía sin hacerle daño hacía que esa pequeña llama de esperanza creciera un poquito más en su estómago. Después de todo, este hombre no era Overhaul. Que Eri supiera, no tenía nada que ver con Overhaul. Claro, una vez que descubrieran su maldición, sería terrible. Eso era un hecho. Pero por ahora, todo podría ir bien. ¿Verdad? Ha sido muy buena, señorita, dijo el hombre, tomando algunas notas en un portapapeles. Solo nos queda una cosa por hacer. Se giró hacia un armario al fondo de la habitación y rebuscó dentro. Siguió hablando, pero su voz se desvaneció en un suave zumbido de fondo en los oídos de Eri. Toda su atención estaba centrada en los objetos que había sacado del armario. Una colección de viales. Un pequeño trozo de manguera de goma. Y una aguja. Dentro del armario, Eri vio filas y filas de viales y un montón de agujas. No vio bisturíes ni otras cuchillas, pero sabía que debían estar ahí dentro. Toda su atención estaba en la aguja que el hombre sostenía en su mano mientras su respiración se aceleraba, rápida y superficialmente. Sintió algo cálido en la cabeza, cerca del cuerno, pero lo ignoró. La aguja cayó al suelo y los ojos de Eri la siguieron. Su respiración se aceleró. Eri no podía ver nada más que la aguja. Ella intentó retroceder, alejarse lo más que pudo de la cosa y del hombre que la había sacado, pero sus brazos y piernas no funcionaban como debían. Su visión se nubló, pero mantuvo la mirada fija en la aguja, sin siquiera parpadear. Si parpadeaba, podría perderla de vista y entonces no sabía qué pasaría. La sensación de calor que desapareció abruptamente de la cabeza de Eri no llamó su atención, no cuando algo tan peligroso todavía estaba frente a ella. Pero el repentino sonido de la voz del amable hombre verde fue suficiente para disipar su miedo. En ese momento, no pudo entender lo que decía. Incluso al girarse hacia el sonido de su voz, su visión se nubló y bailó. Solo pudo ver una figura verde borrosa que se dirigía hacia ella. Y entonces sintió que unos brazos fuertes y reconfortantes la envolvían y la presa se rompió. Eri sollozó en el pecho de su héroe. Izuku no estaba seguro de cuánto tiempo estuvo abrazando a Eri, frotándole la espalda mientras ella lloraba en su camisa, pero estaba más que feliz de darle todo el tiempo que necesitara. Se había sentido mal por dejarla sola con los paramédicos y los médicos que los rodeaban tras el final de la redada el día anterior, pero ambos se habían visto gravemente afectados por el don de Sakaki, que había dejado a Eri inconsciente y dejado a Izuku con pocas posibilidades de argumentar. Por su parte, los médicos le habían exigido pasar al menos una noche en el hospital para asegurarse de que no sufriera efectos secundarios graves por la embriaguez que le impusieron. Generalmente, si alguien de la edad, el peso y la inexperiencia con el alcohol de Izuku hubiera estado tan ebrio durante tanto tiempo, habría existido una seria preocupación por una intoxicación etílica. Por suerte, parecía que el don de Sakaki simplemente replicaba los efectos mentales de estar borracho sin los efectos físicos asociados. Izuku nunca había tenido resaca, pero Kamui Watts insistía en que Izuku debería alegrarse de no estar padeciendo una en ese momento. La noche anterior, el don de Sakaki tardó hasta bastante tarde en desaparecer de Izuku, y para entonces, estaba tan cansado que se quedó dormido casi al instante.
Aunque no recordaba todo lo que hizo bajo sus efectos, sí recordaba una larga conversación con Kamui Watts sobre Takea que terminó con Izuku llorando, y una conversación aún más larga con Kyoka por teléfono que terminó con él sonriendo de nuevo, aunque solo levemente. Pero lo que realmente había dicho en esas conversaciones era un misterio que quizá nunca se resolviera. Su médico lo declaró perfectamente sano y le dio de alta esa mañana temprano, pero Izuku no regresó a la UA de inmediato. Parte de su razonamiento era que quería ver a Awase, Ado y los héroes heridos durante la incursión para asegurarse de que se recuperaban. También quería ver a Eri para asegurarse de que se había recuperado de la borrachera igual que él. Si Izuku fuera completamente sincero consigo mismo, la principal razón por la que se quedaba en el hospital era Takea. Hablar con los heridos en la redada era una buena manera de mantenerse ocupado y pensar en algo más que en cómo había provocado la muerte del anciano. Asegurarse de que Eri estuviera feliz y sana era algo que habría hecho de todas formas, pero también aseguraba que el sacrificio de Takea no fuera en vano. Eraserhead ya estaba esperando afuera de la habitación de Eri cuando Izuku logró llegar. Su médico ya estaba dentro, realizándole una revisión. La conversación entre profesora y alumna había sido incómoda y seca, siendo el único detalle destacable que Eraserhead había sido designado tutor interino de Eri. Hasta donde el gobierno sabía, ella no existía, e incluso investigando sus orígenes con la información obtenida en la redada, no tenían pistas sobre ninguna posible familia. Además, su don podía ser bastante peligroso en una situación descontrolada, y el don de Eraserhead era una de las pocas maneras de garantizar que no causara más daño del necesario. Sin embargo, esta configuración era explícitamente temporal, y solo duraría hasta que el gobierno decidiera una solución más permanente. Eraserhead torció la boca al oír esa frase, preocupando a Izuku. Sin embargo, antes de que pudiera continuar, un grito estridente desde el interior de la habitación de Eri interrumpió la conversación. Eraserhead derribó la puerta de una patada en cuestión de segundos. Dentro, pudieron ver al doctor encogido de miedo al otro lado de la habitación, frente a Eri, quien estaba hiperventilando, envuelta en una neblina amarillenta centrada en su cuerno. Los ojos de Eraserhead brillaron rojos y la neblina desapareció, pero Eri continuó jadeando, con los ojos abiertos por el terror, pero sin concentrarse en nada en particular. Izuku cruzó la habitación sin pensarlo, usando frases que le habían dicho de joven y en medio de un ataque de pánico. Sus ojos se clavaron en él al oír su voz, y él pudo ver en ellos la súplica de consuelo y seguridad. La abrazó y ella le correspondió de inmediato, aferrándose a él como si le fuera la vida en ello, sollozando sobre su camisa. No estoy del todo seguro de qué pasó, declaró el médico una vez que Eri se calmó y se quedó dormida. Había estado nerviosa, pero cooperó durante el examen. Quizás fueron las agujas las que la asustaron. Quizás. La voz de Eraserhead sonaba tan cansada como parecía. No la trataron bien antes. Los detalles de los antecedentes de Eri no se habían compartido con el personal médico. ¿Sería de ayuda que estuviera aquí?, preguntó Izuku. Parece sana, aunque ligeramente desnutrida, según todas mis pruebas no invasivas, respondió el médico. No creo que sea estrictamente necesario extraer sangre en ese caso. Aunque así fuera, tendrá que aprender que no siempre estarás cerca, dijo Eraserhead, impasible como siempre. Izuku no estaba del todo seguro de que el hombre desaliñado fuera la mejor opción para cuidar de Eri, pero comprendió que no le correspondía a él. De todas formas, está dormida por ahora. Me quedaré a vigilarla por si despierta. La despedida fue clara como el agua e Izuku sintió que apretaba los labios. ¿Es probable que le den el alta hoy? Quiero que esté aquí al menos un día más para asegurarme de que no hayamos pasado nada por alto, respondió el médico. Si no es así, parece estar lo suficientemente sana como para irse. Sobre todo porque Recovery Girl estará cerca por si surge algún problema de salud. ¿Podría avisarme cuándo le darán el alta, señor?, preguntó Izuku a Eraserhead. Me gustaría ayudarla a adaptarse, si le parece bien. Eraserhead se quedó mirando a Izuku un buen rato, lo suficiente como para que Izuku quisiera retorcerse bajo su mirada. Sin embargo, al final, apoyó la cabeza contra la pared y cerró los ojos. Date por vencido. Con eso resuelto, Izuku dejó la vigilancia en manos de Eraserhead y se dirigió rápidamente a la habitación de Awase. Él y Awase no eran precisamente cercanos, pero seguían siendo compañeros de clase y habían pasado por muchas cosas juntos. La Usopp y ahora la redada de la Yakuza.
Además, si Izuku estaba cuidando a Awase, entonces no estaba pensando en Takea, no estaba pensando en todas las formas posibles en que podría haber salvado al hombre, evitando tener que arrastrar su cadáver aún caliente fuera de él. No, no lo pienses. Ahora no. Más tarde. O nunca. Awase estaba sentado en su cama cuando Izuku llamó a la puerta y apenas apartó la vista del teléfono antes de dejarle entrar. Hola, Midoriya. ¿Cómo estás? Bien. Físicamente, al menos. No necesitaba agobiar a Awase con sus propios problemas. Me dieron de alta esta mañana. Izuku esperaba alguna respuesta de Awase, pero su compañero seguía mirando su teléfono. Aunque aún tenía vendas en el brazo izquierdo, estaba mucho mejor que la última vez que lo vio. Aún quedaba el problema de su don, pero Izuku no lo veía. ¿Cómo te sientes? Izuku rompió el silencio, pero Awase seguía absorto en sus pensamientos. ¿Te van a dar de alta pronto? Nada. Awase. ¿Eh? Alzar la voz fue suficiente para llamar la atención de su compañero. Perdón. ¿Dijiste algo? Te preguntaba cómo estabas y si saldrías pronto, respondió Izuku. Pero parece que tienes algo más en mente. Me siento bastante bien, dijo Awase, evitando el tema de lo que le preocupaba. Dicen que estaré bien después de una ronda más de la peculiaridad del médico, así que probablemente salga esta tarde. ¡Genial!, exclamó Izuku. Creo que Ado también sale esta tarde. Podríamos volver todos juntos al campus. Awase arqueó una ceja y abrió la boca para decir algo. Fuera lo que fuese, lo pensó mejor y cerró la boca lentamente. Sí. Eso estaría bien, dijo Awase finalmente. ¿Cómo está Rocklock? No pude verlo después de liberar al rehén. No sé cuál es la última hora, admitió Izuku. Pero ya no está en estado crítico. Aunque no sé si recuperará el uso de las manos. Irinaka le había dado una paliza a Rocklock, casi arrancándole las manos. Lo llevaron al hospital lo más rápido posible después del asalto, pero no pudieron hacer mucho considerando su estado. Murmuró Awase, apretando los labios. Me alegro de que haya sobrevivido. Aunque tenga que retirarse por ello. Awase frunció el ceño de nuevo antes de volver a guardar silencio, con la mirada fija en su teléfono. ¿Qué te preocupa? Izuku finalmente rompió el silencio. Si se trata de tu don, ¡no!, espetó Awase. Respiró hondo, tranquilizándose antes de volver a hablar. No pienso en eso ahora. Ya me ocuparé de perder mi don más tarde, de una forma u otra. Izuku no sabía exactamente qué significaba eso, pero se apuntó mentalmente a hablar con Awase más tarde. Como mínimo, podía empatizar con no tener don. Lo que me preocupa ahora es el senador, dijo Awase, levantando su teléfono. ¿Qué le pasa? No lo sé, admitió Awase. Dijo que se queda con su madre por ahora, pero la odia. No se quedaría con ella a menos que algo anduviera muy mal, y ahora no contesta ni las llamadas ni los mensajes. Algo anda mal. Los tanques de vidrio que alguna vez albergaron el fluido nutritivo y los Nomu en crecimiento se habían vaciado, lo que provocó que la luz en el laboratorio de Kyūdai tuviera un color más natural en lugar del púrpura al que se había acostumbrado. Finalmente, todos esos tanques serían trasladados a su nuevo laboratorio, con suerte más secreto, en Shikoku. El HPSC creía que estaba desmantelando por completo su producción de Nomu, una idea errónea que él se complacía en reforzar. Después de que uno de sus Nomu más fuertes no lograra eliminar a Kurohiri, necesitaba hacer algo para convencerlos de que lo dejaran seguir siendo un hombre libre. El hecho de que fuera el nuevo portador de One for All quien lo derrotara fue solo sal en la herida. Había tenido que suspender el trabajo con varios Nomu como parte de la farsa, pero todos eran Nomu de clase relativamente baja, destinados al MLA. Afortunadamente, había logrado evacuar a Jon y a la mayoría de sus Nomu, que pronto serían de alta categoría, antes de que el HPSC llegara a husmear. En cuanto tuviera un tanque y un baño de nutrientes para Or, se aseguraría de que ese Nomu terminara primero. Después de todo, necesitaría algún tipo de seguridad mientras permaneciera en Haku. Aunque un tipo de seguridad que lidiara con esa molesta peculiaridad antiagresión de HPSC requeriría un poco más de reflexión. Kyūdai tenía algunas ideas, pero ninguna que fuera segura de funcionar. Quizás algún tipo de peculiaridad curativa combinada con, la atención de Kyūdai fue desviada de sus hipótesis por una repentina explosión de ruido proveniente de detrás de donde estaba sentado frente a su computadora principal.
dándose vueltas en su silla, se quedó atónito al ver que la escarpada pared de roca que una vez constituyó uno de los lados de su laboratorio había desaparecido por completo, reducida a polvo. Docenas de frascos con peculiaridades duplicadas, almacenados en estantes a lo largo de la pared, simplemente cayeron al suelo, salpicando fluidos y vísceras. Kyudai ni siquiera podía calcular cuánto tiempo había pasado aislando todos esos factores de peculiaridad. En cuanto Kyudai recuperó el sentido, buscó desesperadamente su casco de comunicación. Si pudiera contactar con Honey, podría teletransportarse a Shikoku y ponerse a salvo. Sin embargo, el pánico del momento le hizo sudar las palmas de las manos, y el casco se le resbaló entre los dedos al intentar agarrarlo. «Alto ahí mismo». Una voz potente ordenó desde el pasadizo recién abierto, acompañada del sonido de varias armas amartillando. Kyudai obedeció de inmediato. Aunque tenía un don de longevidad, no había forma de que resistiera un disparo. Un don verde enfermizo cobró vida, formando una línea que iluminó a los intrusos. Eran 4 en total, todos enmascarados, pero 3 le resultaban familiares a Kyudai. Con su conocida máscara de pico, Overhaul se encontraba en el centro de la nueva entrada, sin guantes y con la mirada perdida. A ambos lados estaban sus tenientes, Zbronostasis y Preacher, cada uno con una pistola apuntando directamente a Kyudai. A la derecha, y desde la fuente de la tenue luz que le permitía ver a sus atacantes, había alguien con quien Kyudai no estaba familiarizado. Seguía enmascarada, aunque no con el mismo pico que los 3 yakuza. La línea que había creado con su mano formaba la cuerda de un arco. Parte de la atención de Kyudai se centró en ella, intentando descifrar su don, antes de que Overhaul entrara en el laboratorio y sus instintos primarios le permitieran concentrarse por completo en la amenaza principal. Esperaba sinceramente no volver a pisar este lugar. La voz de Overhaul era tranquila y mesurada, un marcado contraste con el fuego de su mirada. Un ojo se crispó al caminar entre los restos de las peculiaridades de Kyudai que había destruido, pero su mirada no se apartó de Kyudai. ¿A qué debo el placer de una visita de? Un disparo sonó del arma de Zbronostasis, que por suerte no alcanzó a Kyudai. La bala destrozó uno de los monitores detrás de Kyudai. Silencio, gusano. Chronostasis era sin duda más expresivo que Overhaul. Hablarás cuando te lo pidamos. Kyudai gimió mientras asentía, buscando una salida. Necesitaba más información, pero no podría conseguirla si estaba muerto. Preacher siguió a Overhaul al laboratorio de Kyudai mientras los otros 2 permanecían en el pasillo, apuntándole con sus armas. Voy a hacerte algunas preguntas ahora, dijo Preacher en un tono que probablemente pretendía tranquilizar, pero sonó monótono y sin emociones. En cualquier caso, con Overhaul mirándolo con una mirada asesina, Kyudai no podía sentir ni remotamente la calma. Contratamos un trabajo contigo hace varios meses. ¿Te acuerdas? Claro. Las palabras salieron de la boca de Kyudai antes de que pudiera siquiera considerar si mentir o no. Nunca había sabido cuál era el don del predicador, pero debía ser ese. Fascinante. Lo que All for One habría dado por un don como ese. ¿Saboteaste intencionalmente nuestros esfuerzos de investigación sobre una droga que borra peculiaridades durante ese tiempo? Quizás. Los ojos de Overhaul se abrieron ligeramente, sorprendido. Obviamente, esperaba una respuesta determinada. Kyudai estaba igual de sorprendido, considerando que creía haberlo hecho. Overhaul se inclinó para susurrarle al predicador un momento antes de que el hombre de túnica negra continuara su interrogatorio. ¿Qué quieres decir con tal vez? No le dediqué mucho tiempo al problema y sugería algo que probablemente, pero no garantizaba, te haría perder el tiempo. Kyudai apretó los dientes. Había matices de vergüenza en lo que acababa de admitir. En ese momento, sin embargo, parecía que Overhaul tenía otras prioridades en mente, ya que siguió otra conversación susurrada con Preacher. ¿Le diste información sobre el Shia Saikai a los héroes? No. Hubo un momento en el que tanto Preacher como Overhaul parecieron sorprendidos por la respuesta inmediata y definitiva. Interesante. Así que Overhaul no venía a vengarse de información científica errónea, sino porque lo habían asaltado. ¿Cuánto había perdido? ¿Le diste información sobre el Shia Saikai a alguien? No. Una vez más, la inmediatez de la respuesta de Kyudai permitió un silencio profundo y delicioso. Lo rompió Overhaul, inclinándose para continuar la conversación con el predicador. Mientras decidían su siguiente interrogatorio, Kyudai se concentró en salir con vida. Independientemente de si había filtrado información sobre su grupo a alguien, habían descubierto que no era de fiar.
Tendría que actuar con mucho cuidado para salir con vida. Finalmente, la conversación entre Overhaul y Preacher terminó y las preguntas comenzaron de nuevo. Cuando trabajabas con nosotros, ¿trabajaste con otros grupos? Sí. Esa maldita peculiaridad era bastante molesta, pero afortunadamente, parecían estar demasiado concentrados en sus propias suposiciones como para aprovecharla al máximo. ¿Con qué grupos trabajabas entonces? El Ejército de Liberación Meta. Al oír ese nombre, alguien respiró hondo, mientras Overhaul parecía, si cabe, aún más enfadado. Fue pura suerte que Kyudai hubiera terminado de trabajar con el Shia Saikai cuando el HPSC llamó a su puerta. De lo contrario, esa conexión probablemente lo habría destrozado en el acto. ¿Sigues en contacto con ellos? Con toda su fuerza de voluntad, Kyudai se obligó a pensar que la pregunta se refería únicamente al contacto directo. Lo que no quería hacer bajo ninguna circunstancia era explicar que, si bien no estaba en contacto directo con el MLA, seguían intercambiando peculiaridades y nomus a través de intermediarios. Era improbable que ambas partes confiaran plenamente tras la deserción de 9. No. Con gran esfuerzo, Kyudai mantuvo la boca cerrada, esperando que el predicador no notara nada raro. Después de todo, si Kyudai lo decía bajo la influencia del don del predicador, era mucho más probable que confiaran en él. ¿Por qué no? Me traicionó alguien a quien le había proporcionado dones extra. Kyudai sentía el don del predicador dándole vueltas en la cabeza. Tras retorcer la interpretación de la pregunta anterior, estaba más que dispuesto a dejar que hiciera su trabajo. Por suerte, el resto de la historia era justo lo que quería que el Yakuza escuchara. Causó un daño considerable al salir, robando o destruyendo todo lo que pudo. ¿Robó información sobre sus tratos con nosotros? No lo sé, respondió Kyudai automáticamente. Lo más rápido posible, en el mismo tono, añadió. Es perfectamente posible. Se produjo otra conversación en voz baja entre Overhaul y Preacher, más larga que cualquiera de las anteriores. En ese momento, Kyudai empezaba a ver una salida. Mientras no descubrieran sus conexiones con el HPSC y les ofreciera sus servicios para continuar su trabajo con drogas que destruyen donaciones, era posible que lo dejaran vivir. Solo tendría que ser excepcionalmente convincente. ¿Qué nos puedes contar sobre el Ejército de Liberación del Meta? No tanto como me gustaría. Había una delgada línea entre dejarlos con ganas de más y darles suficiente información como para que ya no les sirviera, pero Kyudai sentía que estaba muy lejos de eso. Tienen operaciones importantes en Ciudad de Ica. Sospecho firmemente que Detnerat es una fachada para ellos y que su director ejecutivo es un miembro de alto rango, aunque no tengo pruebas. Insinuaron que tenían acceso inmediato a miles de peculiaridades diferentes y que siempre eran capaces de producir lo que les pedía. Ellos, basta. Overhaul habló en voz baja, pero con la fuerza de la violencia a sus espaldas, y Kyudai cerró la boca de golpe. Ahora que ya sabes todo eso, dime por qué no debería matarte donde estás. Por fin, una oportunidad de hablar con cuidado y evitar que su don le arrancara las palabras. No sé exactamente qué te trajo aquí, pero obviamente algo salió mal. La mirada furiosa de Overhaul se intensificó, y Kyudai se apresuró. Pero sigo siendo uno de los científicos con don más expertos del mundo. Si sigues teniendo problemas con tu proyecto, puedo concentrarme mucho más en él para darte resultados, independientemente de nuestras dificultades pasadas. Era arriesgado, pero los hombres desesperados solían ser los más propensos a asumir riesgos. Overhaul estaba desesperado. Su presencia allí y las preguntas que le hacían lo demostraban. El corazón de Kyudai resonaba en sus oídos mientras esperaba la decisión final de Overhaul. Pasaron varios momentos de tensión antes de que Overhaul se relajara un poco y levantara una mano. Cronostasis y el arquero bajaron sus armas, y el alivio inundó el cuerpo de Kyudai. Preacher miró a Overhaul con recelo, pero no dijo nada. Quizás tengas razón. Mientras Overhaul hablaba, metió la mano en su chaqueta bomber marrón, buscando algo. Ya no me interesa tanto determinar cómo borrar las peculiaridades. Ya hemos resuelto ese problema. ¿Habían conseguido una droga que borraba peculiaridades? Eso era terrible y fascinante a la vez. Kyudai se preguntó cuál había sido la clave para descifrar el proceso. ¿Había sido el propio ARMC, algo posterior o algo completamente distinto? Ahora quiero algo que pueda revertir el proceso, continuó Overhaul, sacando una pistola de cañón largo de su abrigo. ¿Y qué mejor manera de motivarte que eliminar tu propia peculiaridad?
Se oyó un disparo, y Kyudai solo sintió fuego y relámpagos corriendo por sus venas. Para cuando recuperó la consciencia, al menos 5 minutos después, los yakuza ya se habían ido. La única evidencia de su presencia eran los caprichos esparcidos por el suelo y la jeringa en el hombro de Kyudai. Eso, y el repentino aumento de arrugas y dolor en todo su cuerpo. Kyudai solo podía esperar y rezar para que esos dones derramados no incluyeran una copia de su don de longevidad. Sintió el dolor en los huesos y las articulaciones mientras se ponía de pie para buscar otra copia que inyectarse. Al menos estaba vivo. Y ahora tenía otra razón para mudarse a Shikoku. El sol del atardecer se ponía tras el edificio principal de la UA mientras Kyoka caminaba desde los dormitorios hacia la entrada principal. Los espectaculares rojos y naranjas se reflejaban y refractaban en el cristal. Era finales de octubre, y el aire fresco era refrescante después de un día en casa poniéndose al día con las tareas. Pero ahora mismo, lo único que Kyoka quería era ver a su novio. Debido a su borrachera, al parecer, causada por el villano, su llamada de anoche había sido graciosa, pero no especialmente edificante. Le sorprendió bastante descubrir que no era la única en la entrada. Tokage estaba apoyada en el muro, intentando aparentar que simplemente estaba paseando por allí, mientras echaba un vistazo al camino de vez en cuando. Aunque Kyoka no lo habría notado sin su audición mejorada, Amahiki también esperaba cerca de la puerta, a la sombra de uno de los cerezos que bordeaban el camino principal. «Hola, chica», llamó Tokage a Kyoka. «¿Estás aquí para ver a tu hombre?» «Quiero decir, sí, pero tienes que decirlo así». «Solo para ti, preciosa, bueno, gracias por eso, supongo». Kyoka negó con la cabeza ante las travesuras de Tokage. Después de varios meses interactuando con ella y Mina, a Kyoka le gustaba pensar que se había acostumbrado a las bromas comunes. Sin embargo, había algo extraño en Tokage en ese momento. Tenía la voz entrecortada, el corazón le temblaba, sentía tensión en los hombros. «¿Qué te pasa? ¿Solo estás esperando en la puerta?», preguntó Kyoka, de pie junto a Tokage. «Kaibara sigue liado con sus estudios, ¿verdad? ¿O regresa temprano?». Por una vez, Tokage no respondió con un comentario sarcástico ni una respuesta descarada. En cambio, miró fijamente el camino hacia Musutafu con una mirada distante mientras se mordía el labio inferior con sus afilados dientes. Era difícil saberlo con la única luz del atardecer, pero parecía que se lo había estado mordiendo mucho últimamente. «¿Listo? ¿Estás bien?», preguntó Kyoka. La chica lagarto suspiró, volviendo su atención a Kyoka. «Mira, es que», gimió Tokage, pasándose las manos por el pelo con fuerza. «Vale. Sé que Sen y yo aún no somos oficialmente algo», dijo entre comillas para expresar su opinión. «Pero básicamente estamos saliendo, ¿no? O sea, según todo lo que les he oído decir a Tyr y a Mina. Y otros, pero Kyoka técnicamente no había estado en esas conversaciones». Kyoka no era de las que prestaban mucha atención a las relaciones de los demás en clase, pero con una peculiaridad como la suya, tendía a escuchar cosas sin querer. «Sí, claro, exacto». Tokage habló rápido, con un tono entrecortado, casi frenético. «Estoy de acuerdo, y pensé que él también. Estuvimos un montón de mensajes y de repente se nos cortó la voz. Esa noche me enteré de que se quedaba en Deika por trabajo. Bueno, entonces tiene un caso que lo mantiene allí. Pero debería volver pronto, ¿no?». «Esa es la cuestión», la interrumpió Tokage, sacando el móvil del bolsillo. «He recibido solo un mensaje suyo en los últimos 2 días. Solo dice: estoy en casa de mi madre, te escribiré más tarde». Y luego nada. Mira cuánto nos escribíamos todos los días antes de eso. Tokage repasó sus mensajes, con emojis de Kaibara, corazones y caritas besándose por todas partes. Kyoka no pudo leer nada en particular, pero se dio cuenta fácilmente de que se escribían cientos de veces al día. «Quizás no pueda usar el teléfono en este caso por alguna razón», ofreció Kyoka. «Sé que Onenuki tuvo un día así con Snatch. Intentaban atrapar a alguien con una peculiaridad tecnológica que podía rastrear señales de celulares. Tuvieron que dejarlos en una jaula de Faraday o algo así durante la redada». Lo sé», respondió Tokage a la defensiva. «Pero han pasado casi 2 días, y no creo que ningún caso súper encubierto lo hubiera hecho quedarse con su madre. Nunca le he oído hablar de su madre. Me contó todo sobre su padre y cómo creció con sus abuelos, pero nada de su madre. No sé qué decirte». Kyoka sintió lástima por Tokage. Casi le recordó el secuestro de Izuku.
Al menos entonces sabía que debía preocuparse por él. Aquí, Tokage tenía que lidiar con el hecho de que ni siquiera sabía si algo andaba mal. Sé que Ganorka está trabajando en un caso en Deika ahora mismo. Incluso tiene un compañero allí. Podría intentar ver si ha pasado algo raro últimamente, si quieres. Tokage tarareó un momento, considerando seriamente la oferta. Después de un rato, negó con la cabeza. No, no quiero arruinar una operación solo por haber decidido ponerme tan dependiente. Probablemente no sea más que su ausencia y olvidarse de escribirme. Ni siquiera debería estar aquí. Pensé que Awase podría saber algo. Pero debería dejar de dar por sentado que Sen ve esto de la misma manera que yo. Al fin y al cabo, ya sabes lo que dicen de las suposiciones. No. ¿Qué dicen? Te hacen quedar como un tonto y, suposiciones. Tokage enfatizó el chiste con manos de jazz, pero eso solo hizo que Kyoka pusiera los ojos en blanco aún más. Al parecer, el Tokage de siempre había vuelto, al menos por ahora. Afortunadamente para Kyoka, que seguía con la cordura, en ese momento oyó pasos y el sonido de una conversación suave proveniente del camino hacia la escuela. Kyoka se apartó del muro, mirando hacia el pasillo para ver quién venía, y Tokage la siguió. 4 personas se acercaban a la UA, todas con uniformes de estudiantes. Izuku era claramente visible hablando con Mirio a su derecha. Ado caminaba junto a Mirio, apoyándose en su hombro, mientras añadía algún comentario ocasional. Kyoka nunca la había visto con tanta energía. Awase caminaba unos pasos detrás de los otros 3, aparentemente absorto en sus pensamientos. Kyoka pudo ver el momento exacto en que Izuku notó que ella lo esperaba. Era casi cómico lo cerca que tuvo que llegar a las puertas para verla, pero supuso que la luz del atardecer lo habría dificultado. Su rostro se transformó en una amplia sonrisa mientras se separaba de Mirio y corría hacia ella, abrazándola. Ella estaba encantada de corresponderle el abrazo, enroscándolo en sus gruesos brazos y sujetándolo suavemente. Los latidos de su corazón y su respiración le resultaban reconfortantemente familiares. Me alegra verte de nuevo, Kyo. Izuku finalmente rompió el silencio, aunque no se apartó. Parece que han pasado meses. Han pasado 2 días, Green, se rió Kyoka. Es justo, respondió Izuku. Pero aún así me alegra volver a verte. Solo quiero asegurarme de que aprecio el tiempo que paso contigo. Kyoka se apartó del abrazo lo suficiente como para mirar a Izuku a los ojos. ¿Todo bien? El corazón de Izuku se aceleró y se estremeció levemente. Yo, supongo que la redada fue demasiado para asimilar. Por un momento, Izuku pareció que iba a decir más, pero finalmente decidió dejarlo ahí. Su pulso no indicaba necesariamente que estuviera mintiendo, pero Kyoka presentía que no le estaba contando toda la verdad. Sabes que puedes hablar conmigo, ¿verdad? De lo que sea. Izuku respiró hondo antes de responder. Lo sé. Y te lo diré. Al menos, esa era la verdad. Solo que, ahora no. Kyoka no estaba seguro de qué había sucedido en la incursión, pero era evidente que Izuku estaba afectándolo. Incluso estando bajo los efectos de la borrachera la noche anterior, y vaya si había sido una conversación divertidísima, logró evitar hablar de la incursión. Por ahora, sin embargo, lo único que Kyoka podía hacer era apoyar a Izuku y esperar a que se sincerara. Para cuando Izuku se separó del abrazo, Mirio, Ado y Amahiki ya se marchaban a los dormitorios de 3er año, mientras Tokage miraba fijamente la espalda de Awase mientras caminaba hacia el edificio principal de la UA. La expresión de su rostro era indescifrable. ¿Todo bien, Tokage? Preguntó Kyoka. Quizás acepte tu oferta de antes, respondió Tokage con frialdad. Awase también está preocupado, lo veo. Simplemente no quiere compartir. ¿Se trata de Kaibara? Preguntó Izuku, y Tokage asintió. Me habló un poco de eso en el hospital. Parece que algo no va bien. Eso es más de lo que me dijo, se quejó Tokage. Me pondré en contacto con Ganorka. Kyoka se acercó a Tokage para acariciarle la espalda. Llegaremos al fondo de esto. Gracias, Jir, dijo Tokage, con determinación en su rostro. Me alegra saber que no me estoy volviendo loco. Yosetsu apretó los puños mientras caminaba por los pasillos de UA, intentando activar su don cada vez que apretaba los dedos. El resultado nunca cambió. No era la misma sensación eléctrica y ardiente que lo consumió cuando el suero borradón lo atacó por primera vez. Ni siquiera era el dolor repentino que experimentó al intentar usar su don por primera vez, una vez borrado. En cambio, solo sentía la clara sensación de que faltaba algo.
Pero, igual que siempre había usado la lengua para buscar dónde se le habían caído los dientes de leche, no pudo evitar comprobar una y otra vez si su don había desaparecido de verdad. Desafortunadamente, a estas alturas, se había resignado más o menos a la desaparición definitiva de su don. A través de las paredes del hospital, había escuchado las apasionadas peticiones de Metros Lady para que volviera al heroísmo, que o su don regresaba o se encontraría una cura, y que no quería perderse ni un segundo. Esa opción no estaba realmente al alcance de Yosetsu. Seguía en la escuela, y por mucho que la UA apoyara a los estudiantes héroes sin don, no esperaba graduarse. Aizawa podía hablar mucho de que los don no lo eran todo y de que su puesto en el 1A estaba garantizado, pero Yosetsu simplemente no veía ninguna posibilidad de que pasara el próximo festival deportivo. Para un hombre que enfatizaba el pragmatismo y la seguridad en cada paso, Aizawa aparentemente no vio que el mejor curso de acción conduciría inevitablemente a que Yosetsu fuera eliminado del curso de héroe de una forma u otra. Bueno, al menos de esta manera Yosetsu podría irse en sus propios términos. Yosetsu se detuvo frente a las enormes puertas reforzadas del departamento de soporte, flexionando las manos una vez más. Si iba a hacerlo, tenía que hacerlo ya. Cuanto más tiempo tuviera la UA para considerar su ingreso en la escuela, más probable era que le prohibieran el acceso al equipo de soporte. Respirando hondo, Yosetsu abrió una de las puertas de acero, sorprendido como siempre por la suavidad con la que se abrió la enorme puerta. Las luces del techo seguían encendidas, inundando el pasillo con una intensa luz fluorescente, pero solo un estudiante seguía en el estudio en ese momento, justo el que esperaba que estuviera allí. Mei Natsume estaba sentada en un taburete junto a su mesa de trabajo, rodeada de una pila de lo que parecía chatarra. Sin embargo, tras observar su proceso de trabajo, estaba seguro de que cada pieza formaba parte de uno de sus nuevos artefactos o pronto lo formaría. Yosetsu cruzó la habitación sin hacer ningún esfuerzo por ser sigiloso. De hecho, dejó que sus botas resonaran un poco en el suelo de baldosas para asegurarse de que ella se diera cuenta de su presencia. Por supuesto, no funcionó. Ni carraspear, ni pararse bajo su luz, ni llamarla por su nombre. Repetidamente. Suspirando, Yosetsu extendió la mano para agarrar el hombro de Atsume y sacarla de su trance. Un instante antes de que su mano tocara su hombro, extendió la mano libre y lo interceptó sin mirar. Atsume usó el soldador que aún sostenía en la mano derecha para terminar de colocar otro componente antes de finalmente levantar la vista. Le tomó un momento concentrarse por completo en el rostro de Yosetsu. La mira de sus pupilas se ensanchó y contrajo varias veces antes de detenerse. Chico soldador. Una gran sonrisa se dibujó en el rostro de Atsume. Mi nombre es Awase, Atsume. Ya lo olvidé. Este era un saludo bastante común entre ellos dos. En otras circunstancias, Yosetsu probablemente habría sonreído levemente ante el intercambio. Pero ahora no. Como sea. La sonrisa de Atsume se desvaneció un poco ante eso. No encajaba con su habitual intercambio de ideas. Necesito todo el equipo de apoyo que puedas darme. Y quiero ser claro. No me importa la seguridad ni la legalidad. Necesito todo el equipo de trabajo que pueda conseguir antes de mañana por la mañana. Para entonces, la sonrisa de Atsume se había desvanecido por completo. Puede que no tuviera la mayor inteligencia social, pero incluso ella podía darse cuenta de que algo andaba mal. Tengo algunas piezas en las que he estado trabajando que deberían funcionar bien con tu peculiaridad, y ya han sido aprobadas para ti. ¡No! Yosetsu se sorprendió de la dureza de su negación y se sintió mal al ver que Atsume se alejaba un poco de él. Lo siento. Supongo que no te has enterado, pero mi don no funciona bien ahora mismo. Ni nunca más. Busco algo más general. Sé que antes estabas trabajando en un camión de red, para empezar. Atsume miró a Yosetsu con los ojos entrecerrados. La mira de sus ojos volvía a parpadear. Yosetsu no podía ni imaginarse qué buscaba. Si esto es para tu programa de estudio y trabajo, ¿hay formularios que tu supervisor necesita? Atsume. La voz de Yosetsu era firme, no áspera. ¿Por qué se estremeció de nuevo al oírlo? Yosetsu volvió a flexionar las manos. Necesito esto mañana por la mañana como muy tarde. Después de eso, no importará. Se hizo un largo silencio entre ambos antes de que Atsume volviera a hablar. ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? Nada, gruñó Yosetsu. Esto no iba como él quería. Atsume apartó la mirada de él antes de volver a hablar. Sé lo que la gente piensa de mí, ¿sabes? Que estoy en las nubes.
Que no sé qué pasa a mi alrededor. Yosetsu se estremeció por dentro. Esa había sido una de las principales razones por las que había querido hablar con Atsume en particular. Pero entiendo más de lo que creen. Simplemente me da igual. No me importa si alguien es grosero conmigo. No me importa si la gente piensa que soy rara o extraña. Atsume volvió a mirar a Yosetsu y se sorprendió un poco al ver lágrimas en sus ojos. Esa es una de las razones por las que me gustas. Déjate de tonterías. Así que deja de mentirme y dime qué te pasa. Nada es, Awase. Antes de que Yosetsu pudiera terminar, Atsume lo interrumpió. ¿Cuándo había aprendido su nombre? Si me dices la verdad, quizá pueda ayudarte. Pero si sigues mintiéndome, tendré que decírselo a Powerloader. No creo que le haga gracia que intentes requisar la mitad de mis bebés. Yosetsu se mordió el labio mientras consideraba sus opciones. Podía irse ya y dirigirse a Deika solo con su traje de héroe y sus objetos de apoyo oficiales. La mayoría ya no valían más que como armadura, pero su espada seguiría siendo útil. Por otro lado, no tenía garantía de que Atsume no intentara denunciar su comportamiento en cuanto saliera de los laboratorios de apoyo. Sin embargo, si le contaba sus sospechas sobre Sen, corría el riesgo de que pensara que exageraba y no le daba nada. Al final, no había muchas opciones. Iba a rescatar a Sen, y si quería tener la mayor probabilidad de éxito posible, necesitaba a Atsume de su lado. Sen está en peligro. Necesito rescatarlo. Quería que se dejara de tonterías. Le contaría la situación tan claramente como ella quisiera. De acuerdo, asintió Atsume. ¿Nos vamos mañana por la mañana? Yosetsu parpadeó. De todas las posibles respuestas que Atsume podría haber dado, esa estaba bastante abajo en la lista de lo que esperaba. ¿Eso es todo? ¿No te preocupan los asuntos legales? ¿No crees que deberíamos decírselo a los profesores o a un héroe o algo así? ¿Y por qué estás tan dispuesto a ayudar a Sen? Apenas lo conoces. Oye, El chico del taladro es mi segundo cliente más importante ahora mismo. ¿Por qué clase de técnico de soporte me crees? Ni lo dejaría en apuros si pudiera ayudarlo. En cuanto a los demás, supongo que ya has pensado en todos esos detalles. Si crees que tenemos que ir nosotros mismos, hagámoslo. Bueno, antes que nada, aquí no hay un nosotros. Me voy, me darás el equipo y nos quedaremos aquí. ¿Por qué? Atsume fulminó con la mirada a Yosetsu, con la pregunta directa flotando en el aire. Yosetsu volvió a flexionar las manos mientras formulaba lo que quería decir. Quería decirle que si las cosas salían como él esperaba, habría pelea y no esperaba que ella pudiera seguir el ritmo. Eso probablemente la haría reaccionar y se empecinaría. Más allá de eso, lo que planeaba hacer era forzar los límites de la legalidad, y contaba con su licencia provisional de héroe como respaldo. Sin embargo, Atsume no contaba con ese escudo. Además, incluso si Yosetsu era castigado por lo que planeaba hacer, no suponía una pérdida importante. De todas formas, iba a ser expulsado del programa de héroes. Atsume tenía un futuro mucho más prometedor que Yosetsu no quería arriesgar. Por supuesto, Yosetsu sabía que esa línea de argumentación sería incluso menos efectiva que la de seguridad. Sin embargo, de repente, a Yosetsu se le ocurrió una idea que estaba bastante seguro de que funcionaría. Has fabricado un dron con cámara, ¿verdad? Atsume parpadeó ante el aparente cambio de tema. Claro. Tiene un alcance de 600 kilómetros, cámaras visibles e infrarrojas, y es prácticamente silencioso. La próxima generación también tendrá una pistola eléctrica. Podrías ayudarme mucho más usando ese dron para brindarme apoyo una vez que llegue a Deika. ¿Qué tipo de apoyo? Ayúdame a encontrar el camino por la ciudad. Avísame si viene algún villano. Cosas así. Me ayudaría mucho tener esa tranquilidad. Y también la tranquilidad de saber que Atsume estaría a salvo, pero Yosetsu no quería mencionarlo. Hubo un largo silencio mientras Atsume reflexionaba sobre la sugerencia de Yosetsu. Finalmente, sin embargo, pareció tomar una decisión y asintió con decisión. De acuerdo. Puedo hacerlo. Vamos a equiparte. Ahora, ¿qué opinas de los camiones de red? Kugo Sakamata miraba desde su oficina hacia la bahía de Osaka, observando, pero sin ver realmente, los barcos que regresaban al puerto para pasar la noche. A medida que el sol se ponía en el horizonte, las luces eléctricas comenzaron a encenderse en toda la ciudad y a lo largo del paseo marítimo. Sin embargo, su atención se centraba en sí misma mientras reflexionaba sobre la llamada que acababa de tener con Hir.
Si bien ella formaba parte del equipo que había formado para investigar lo sucedido con el director O, y había sido fundamental para centrar su atención en Reika, aún era una estudiante de primer año de preparatoria, una que apenas llevaba un mes con su licencia provisional. Después de todo, había muchísimas razones por las que un estudiante de preparatoria podía desaparecer repentinamente, llegando incluso a dejar de hablar con sus amigos más cercanos. Es cierto que era un poco menos probable en una escuela tan rigurosa como la UA, pero parecía que el chico desaparecido no había faltado a muchas clases todavía, solo un día. Kugo recordaba sus años de preparatoria, con bastante desprecio. No había estado en un buen momento durante la secundaria, y aunque Shiketsu lo había ayudado a convertirse en un gran héroe, Kugo habría mentido si no hubiera habido momentos en los que simplemente deseaba desaparecer del programa por un par de días. Por lo que había visto de la UA, su profesorado se esforzaba más por mantener la cordura de sus estudiantes, pero la presión sobre ellos seguía siendo inmensa. Kaibara podría haber necesitado un tiempo para sí mismo. No había nada de malo en ello. Sin embargo, eso aún requeriría cierta complicidad por parte de Sliding Go, ya que parecía que el profesorado de la UA también había sido informado de que Kaibara estaría fuera de clases por un tiempo adicional. Kugo no estaba seguro de cómo respondería a un estudiante que estudiaba y trabajaba y le pedía tiempo libre, pero supuso que dependería de las circunstancias. Circunstancias que no tenía forma de saber. Toda la lógica de Kugo le hacía suponer que no era para tanto. Entonces, ¿por qué sentía una opresión en el estómago? Deika solo había estado en su radar durante unas semanas, pero cuanto más la investigaba, menos le gustaba. En teoría, la ciudad parecía uno de los lugares más seguros de Japón. Bajos índices de criminalidad, un héroe de alto rango con su cuartel general en la propia ciudad, una fuerza policial bien gestionada sin escándalos en los últimos 15 años. Sin embargo, a medida que Kugo se adentraba más en la ciudad, ciertas cosas empezaban a salir a la luz. La tasa de criminalidad era baja, cierto, pero era casi demasiado perfecta. Los delitos ocurrían a un ritmo casi constante durante todo el año, prácticamente sin variación, ni por día de la semana, ni por época del año, ni por nada. De no haber otra razón para sospechar de la ciudad, Kugo la habría descartado como una rareza, pero nada de qué preocuparse. Ahora, entre la desaparición del director O y la posible desaparición de un estudiante de la UA, lo estaba reconsiderando. Además de eso, Kugo recordaba a Kaibara tanto del festival deportivo de la UA como de haber visto los exámenes finales de primer año. Incluso consideró brevemente aceptarlo como becario cuando la comisión le presionó para que se presentara a varios estudiantes de primer año de la UA. Basándose en todo lo que sabía del chico, que admito que no era mucho, Kugo no creía que fuera de los que se desmoronaban bajo presión. De hecho, parecía de los que se exigían más y más cuando la situación se complicaba. Es cierto que Kugo nunca lo había conocido en persona, pero si su intuición coincidía con lo que decían sus amigos más cercanos, probablemente eso significaba algo. Suspirando, Kugo sacó su teléfono de héroe del bolsillo y llamó a Koura. Habían quedado en que su siguiente encuentro sería mañana, pero Kugo pensó que podría obtener un informe temprano y algo de información sobre Sliding Go al mismo tiempo. El teléfono sonó varias veces antes de que Koura finalmente respondiera, con voz algo insegura. Hola, jefe. Hola Koura. ¿Cómo te trata Reika? Bien. Hubo una breve pausa antes de que Koura continuara apresuradamente. No esperabas nada hasta mañana, ¿verdad? Así es. Bien. Kugo percibió el repentino alivio en la voz de Koura. ¿Era Kugo un jefe tan severo? Quizás había estado presionando demasiado a Koura últimamente, pero este caso era importante, después de todo. La comisión ha insistido en que nos informemos sobre nuestra investigación, así que pensé en llamar un día antes. ¿Qué tiene para mí? La insistencia de la comisión no era nada fuera de lo normal, nada que preocupara a Kugo, pero era una buena excusa para llamar esta noche. Si había algo raro en Deika, sería mejor saberlo cuanto antes. Ah, bueno, déjame organizar mis notas. Koura se trabó al hablar. No era raro que el hombre hiciera eso en un aprieto, pero esta noche parecía un poco más nervioso. Quizás Kugo debería ser más indulgente con él después de este caso. No parecía estar lidiando con la presión tan bien como Kugo hubiera deseado. Bueno, Sliding Go me ha estado ayudando a hablar con algunos dueños de negocios cerca de la estación de tren. Pero algunos no han tenido una mejor experiencia con la mayoría de los héroes.
Eso era similar a lo que Koura había dicho cuando llegó allí, pero Kugo esperaba que un poco de tiempo y persuasión hubieran ayudado a solucionar el problema. ¿Alguno de ellos te ha dado material de archivo?, preguntó Kugo. Unos cuantos, respondió Koura tras una pausa un poco larga. 3 de los negocios al este de la estación de tren coincidieron. Entre ellos, hay vistas justo al este de la salida y varias manzanas más allá. Ninguno muestra indicios del director ni señales de manipulación. Claro que no, suspiró Kugo. Supongo que tú y Slidingo están intentando convencer a los negocios que cubren otros ángulos para que les entreguen las imágenes. La comisión quiere mantener esto en secreto, así que no podemos simplemente conseguir una orden judicial y entrar por la fuerza. Claro, respondió Koura con entusiasmo. Slidin, ha sido un placer ayudarnos. Kugo alzó el párpado. ¿No tiene ningún otro caso importante ahora mismo? No. Dice que le está dedicando toda su atención. Bueno, eso descartó una posibilidad de a dónde podría haber ido Kaibara. Mejor probar con otras. ¿Solo Slidingo está ayudando o también ha asignado a algunos compañeros para que trabajen contigo? Solo es Slidin, respondió Koura rápidamente. Así que Kaibara tampoco iba a involucrarse en este asunto desde el otro lado. ¿Hay problemas con los otros compañeros?, preguntó Kugo. No. Koura parecía insegura ante esta línea de preguntas. Al menos, nada que yo haya notado. La pregunta era si Koura se habría dado cuenta de que Kaibara tenía problemas. Kugo quería confiar en Koura, pero tampoco quería que pensara que algo andaba mal. Si algo andaba mal en Deika, no quería delatar a nadie, así que ahí terminó su interrogatorio. Solo tenía una duda, supongo. Volvamos a contactar en 3 días. Ojalá hayamos avanzado algo para entonces. Si no, quizá tengamos que intentar un enfoque diferente. Entendido, señor. Koura parecía casi aliviado de haber terminado la llamada, finalizándola en cuanto Kugo se despidió. De hecho, Koura había estado actuando de forma extraña durante la mayor parte de la llamada. Una idea desagradable surgió en su mente, una que Kugo no quería considerar seriamente. ¿Qué pasaría si Koura se viera envuelto en el mismo problema que Kaibara? Había demasiadas cosas sucediendo en Deika que no le cuadraban a Kugo. Algo estaba sucediendo allí y había demasiadas cosas que Kugo simplemente desconocía. Kugo tomó una decisión rápida. Mañana por la mañana, investigaría personalmente a Deika, sin avisarles a Koura ni a Slidingo que iba de camino. Traería a algunos compañeros, probablemente aquellos que se dedicaban más a la clandestinidad en su agencia. Viendo quiénes cumplían con los plazos, Seabrece y Alchemist parecían las opciones obvias. Seabrece y él podrían encargarse de cualquier combate si ocurriera, mientras que Alchemist tenía una peculiaridad versátil y estaba bien entrenado en espionaje. Lo único que facilitaría las cosas sería que encontrara la manera de involucrar también a Earthson o a Tentacle. Sus peculiaridades lo harían todo mucho más fácil. Kugo miró el reloj. Era tarde, pero no demasiado. Los estudiantes de preparatoria probablemente aún estuvieran despiertos, y el Aseread y Nezu sin duda lo estarían. Regresó a su teléfono para ponerse en contacto con UA, con la esperanza de obtener un permiso de último momento para su pequeña misión de investigación.